Y el tema de este mensaje se titula La lepra de Naamán. ¿Lo puede decir conmigo? La lepra de Naamán. ¿Lo puede decir con más ánimo? La lepra de Naamán. Seguimos estudiando el ministerio de Eliseo y ahora se nos presenta un comandante de Siria, un comandante muy importante llamado Naamán. Ahí en el versículo 1 nos dice que era un hombre muy valeroso pero leproso. Siria era un país vecino de Israel cuya capital es Damasco. Siria e Israel siempre mantuvieron sus diferencias, su rivalidad, aunque en ocasiones Siria e Israel fueron aliados, pero siempre hubo cierta rivalidad, peleas entre Israel y Siria. En una de estas batallas entre Israel y Siria, los sirios tomaron prisionera a una joven que llegó a ser sierva de la esposa de Naamán. Ahí en el versículo 2 nos relata lo que estoy diciendo, pero hay algo muy importante de esta joven, que a pesar de que fue llevada a tierra extranjera, a tierra donde no se adora al Dios de Israel, esta mujer, esta joven, mantenía su fe y mantenía sus convicciones en el Dios de Israel. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles de esta joven, a simple vista se ve que esta joven era una joven que no solamente tenía temor de Dios, sino que también era responsable en su trabajo, así como lo fue José en Egipto, y por eso Dios lo exaltó. Deducimos eso, hermanos, porque ella llegó a ser la sierva en una casa muy importante, de un comandante muy importante, y ellos son exigentes en conseguir los mejores sirvientes. De manera que esta joven que tenía temor de Dios, Dios la había puesto en ese lugar para un propósito. Amén. La había puesto ahí en ese lugar para un propósito. De manera que cuando ella se entera de que su amo, Naamán, está enfermo con lepra, sin ninguna duda, ella testifica que hay un Dios sanador. Ella testifica que hay un Dios que lo puede sanar en Israel. Ahora, las condiciones en esa época eran muy diferentes a las condiciones actuales. Porque esta joven, al declarar que hay esperanza de sanidad en Israel, se estaba poniendo en riesgo ella misma. Puesto que si Naamán hacía este viaje a Israel y no recibía sanidad, esta joven podía ser castigada e incluso quitarle la vida. Estaba en riesgo, pero ella tenía fe en Dios, que Dios podía sanar la lepra de Naamán, porque para Dios no hay nada imposible. Esa es una fe muy tremenda, hermanos, una fe muy firme en declarar, él está leproso, pero Dios lo puede sanar. Y vale la pena hacer el viaje a otro país. Vale la pena viajar. Ahora, esto nos confronta a nosotros hoy en día. ¿Tenemos la fe suficiente para creer que Dios puede sanar enfermos? ¿Podemos testificar a las personas que Dios es un Dios sanador? ¿Tenemos esa fe para decir Dios lo puede sanar? Para Dios no hay nada imposible. Vuelvo a enfatizar que esta joven corría riesgo al hacer esta declaración. Como nosotros ahora no corremos riesgo, pero la fe es la misma. De manera que Naamán cree en el testimonio de esta joven. Tuvo que ser muy convincente. Tuvo que testificar con mucha autoridad esta joven para que Naamán creyera en su testimonio. Recuerden, hermanos, que Naamán tenía una posición sumamente importante en Siria. Y aquí hay algo que no podemos dejar pasar desapercibido.
En el versículo 1, en su segunda parte, dice: porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Siria no era un país que tuviera temor de Dios. No era un país que estuviera bajo la autoridad de Dios. Siria era un país pagano, que tenía sus dioses, que adoraba a sus dioses. Pero la Biblia dice que Dios había dado salvación a Siria por medio de Naamán. Dios es el dueño de todo, hermanos. Dios es el dueño del cielo y la tierra. Su voluntad se cumple. Y vamos a encontrar en la Biblia que Él muchas veces utilizó paganos como instrumentos para cumplir su voluntad. Uno de ellos fue Naamán. Otro de ellos fue Nabucodonosor, que invadió Jerusalén y lo llevó cautivos. Y Dios trata a Nabucodonosor como su siervo, lo mismo que Naamán. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósitos o quería utilizar a Siria para disciplinar a su pueblo de Israel. Por eso aquí la Biblia dice que Dios había usado a Naamán para llevar salvación a Siria. Naamán fue instrumento en las manos de Dios para que Siria no fuera derrotado mientras cumplía los propósitos de él. Amén. Pero a pesar de que Naamán era un hombre muy importante, era un hombre muy valeroso, tenía una posición muy alta, era famoso y obviamente era rico, tenía mucho dinero, pero era leproso. Estaba condenado a una muerte miserable. Su dinero, su fama, su valentía, sus logros no podían hacer nada por él para sanarlo de su lepra. Y esta es la figura del hombre sin Cristo. Esta es la figura del hombre sin Dios. Puede disfrutar de todos los placeres que este mundo ofrece. Puede alcanzar toda la fama que este mundo ofrece. Puede tener toda la fortuna, las riquezas, los títulos, los logros, pero su vida está condenada a una muerte eterna. El pecado es como esa lepra, que no hay nada en este mundo que pueda limpiarnos de la lepra. Lo único eficaz es la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. La fama, los placeres de este mundo son efímeros, son pasajeros. No traen la salvación del hombre. La Biblia nos dice en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué provecho tiene si tenemos todas las riquezas de este mundo? ¿Qué provecho tiene si tenemos todos los logros de este mundo? ¿Qué provecho tiene si alcanzamos todas las metas de este mundo que nosotros nos proponemos, pero no somos salvos? No hay ningún provecho en eso. No hay ningún beneficio en eso, porque todos los logros en esta tierra son pasajeros, terminan. Pero después de eso hay una vida eterna. ¿Y dónde vamos a pasar esa vida eterna? ¿Dónde la vamos a pasar? ¿Qué recompensa da el hombre por su alma? Hubo una mujer que tomó un alabastro de perfume en los evangelios, usted ha leído esa historia. Y la Biblia dice que el perfume que esta mujer llevaba era carísimo. Era un perfume muy caro. Pero ella lo derrama sobre el Señor Jesucristo. Unge al Señor Jesucristo con este perfume. Y la gente que estaba ahí dice: qué desperdicio. Qué desperdicio. Si hubiera podido vender el perfume y dar el dinero a los pobres. Hermanos, para Cristo ese no era un desperdicio.
Él dice, esta mujer me está preparando para mi sepultura. Ahora, el mundo dirá de nosotros, qué desperdicio, están ahí en la iglesia, en lugar de aprovechar el tiempo. Hermanos, desperdicio es ganar un título universitario, pero no tener a Cristo en el corazón. Desperdicio es tener un negocio exitoso, pero no tener a Cristo en el corazón. Desperdicio es tener un trabajo bien pagado, pero no tener a Cristo en el corazón. Lo que nosotros hagamos bajo la voluntad de Dios no es ningún desperdicio. Las apariencias materiales no valen nada para la salvación y la vida eterna. Es mejor limpiar nuestra alma de pecado. Eso es lo mejor. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa era la condición de Naamán. Hombre importante, hombre famoso, hombre querido por su país, por su patria, con muchas riquezas, pero leproso. Pero había una esperanza en el Dios de Israel. De manera que Naamán va donde su rey, el rey de Siria, y le hace saber lo que le testifica esta joven, esta muchacha, y pide permiso para viajar a Israel. El rey de Siria le da su permiso y le escribe cartas al rey de Israel para que sanara a Naamán de su lepra. Lo acompaña una comisión, siervos, soldados, llevaba oro, llevaba plata, llevaba vestidos. Dice el versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Bueno, aquí vemos un cuadro muy interesante. Y es que en la mentalidad tanto de Naamán como del rey de Siria es, bueno, pues entonces vayan con el rey, que lo sane. Y le vamos a llevar una buena recompensa. Y que vaya una comitiva para que tenga más prestigio. Y entonces en su mentalidad estaba comprar su sanidad, ¿verdad? Vamos a llevarle estos tesoros y a cambio pues que nos sane, que sane a Naamán. Así que Naamán va orgulloso, va vanidoso, esperando que cuando llegara a Israel le rindieran pleitesía y como no, don Naamán reciba sanidad. Esa era la mentalidad de Naamán. Se presenta delante del rey de Israel, le presenta las cartas, vengo aquí para que me sane. Y pues se sentía confiado porque llevaba una comitiva, gente importante que lo respaldaba, y también llevaba oro, plata y vestidos finos. Entonces se sentía con el derecho, de reclamar, ¿verdad? Bueno, saname, pues aquí está. Y esa es la mentalidad de muchas personas, hermanos, que pueden comprar su sanidad. Tristemente muchos predicadores enseñan eso. De dinero y va a ser sano. Hace unas semanas veía, no sé si en Brasil o no sé en qué país, le decían a la gente, de $1,000 por su milagro. Si da $1,000, usted va a tener un milagro. Se parece mucho a la venta de indulgencias de los años 1500, ¿verdad?
Y esa era la mentalidad de Naamán. Vengo aquí con tesoros, vengo aquí con oro y plata para que ustedes me sanen. Pero el rey de Israel no lo veía de esa misma manera. Dice el versículo 7: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mata y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora de cómo busca ocasión contra mí. Naamán fue con el rey de Israel porque en la cultura, en la mentalidad de ellos, los sacerdotes y profetas estaban al servicio del rey. Y el rey era el que ordenaba a los sacerdotes y profetas. Pero no contaba con que Eliseo era otra cosa. Cuando el rey de Israel iba con el rey de Judá y con el rey de Edom y se quedaron sin agua, ¿se recuerdan ustedes de esa historia? Eliseo, pues van a visitar a los reyes a Eliseo para que le pidieran a Dios agua, ¿no? Y Eliseo le contesta al rey de Israel: ¿por qué me venís a buscar a mí? Anda a buscar tus profetas paganos. A mí no me vengas a buscar. Pero como ahí estaba el rey de Israel, Josafat, ¿verdad? Si no fuera porque le tengo respeto a Josafat, ni siquiera te hablaría, le dice. Entonces Eliseo no estaba, hermanos, al servicio del rey de Israel. Y según Naamán, el rey de Israel tenía la autoridad sobre él, pero no. De manera que el rey de Israel lo toma como una amenaza, lo toma como un pretexto para iniciar una guerra. Y dice la Biblia, el rey de Israel, cuando lee las cartas que le dice: tenés que sanar a mi siervo Naamán, el rey de Israel se rasga sus vestiduras. ¿Acaso soy yo Dios? Lo que ustedes están buscando es un pretexto para invadirnos. Lo que ustedes están buscando es un pretexto para entrar en guerra. Y en esas estaba el rey de Israel cuando Eliseo lo manda a llamar. Eliseo se había enterado y Eliseo lo manda a llamar. Naamán se va con su comitiva, con sus tesoros, a la casa de Eliseo. ¿Y qué esperaba Naamán? Que saliera el profeta y le dijeran: Señor, ¿qué se le ofrece? ¿En qué le puedo servir, Señor? Dice el versículo 9. Dice el versículo 8 y 9: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán se va, esperando alguna recepción importante, ¿verdad? Digna de su cargo, digna de su posición, que le ofrecieran su vasito de fresco, ¿verdad? Con algunos sus chiles rellenos, no sé, algo, que lo recibieran como el gran comandante Naamán, y llega a la casa de Eliseo con toda su pompa, su importancia, sus medallas. ¿Y cómo lo recibió Eliseo? Dice el versículo 9: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Versículo 10: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces al Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Eliseo ni siquiera salió a recibir. Eliseo ni siquiera habló con él, le mandó a decir. Eso, hermanos, fue un golpe para el orgullo de Naamán, porque Naamán tenía la esperanza de que saliera el profeta y lo sanara. Pero Naamán debía entender que quien da sanidad es Dios. Es Dios, no el hombre. Es Dios.
el que da sanidad. Porque, hermanos, con esa arrogancia que tenía Naamán, él no podía recibir un milagro. Alguien que venga con arrogancia, con altivez, no puede recibir un milagro de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Con esa arrogancia no podía recibir nada más un milagro, debía de aprender humildad. Debía aprender que quien hace el milagro es Dios, no el hombre. No era el rey de Israel, ni aún el profeta Eliseo, es Dios. De manera que Naamán está recibiendo un duro golpe para su orgullo. ¿Y cuál fue el mensaje del profeta? El versículo 10 dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. No solamente no salió Eliseo a recibirlo, sino que lo manda a un río. Y no cualquier río, el río Jordán. De ahí de Samaria, donde estaba Eliseo, para el río Jordán eran 64 kilómetros. Tenía que viajar otra vez Naamán. De manera que Naamán estaba molesto, nada estaba resultando como él esperaba. Y ese es el proceso, hermanos. Ese es el proceso. Cuando nosotros estamos esperando un milagro de Dios, las cosas no van a salir como nosotros las esperamos. Es el proceso. Pero yo quería que las cosas salieran así, para que yo obtuviera el milagro de esta manera, pero no van a ser como nosotros queremos, sino va a ser como Dios quiere. No es como nosotros queremos, es como Dios ha determinado. En primer lugar, Naamán esperaba que el rey de Israel lo sanara. No fue por ahí. Lo manda a llamar a Eliseo. Bueno, va a salir el profeta y me va a sanar. Ni siquiera salió el profeta. Y lo remite a río Jordán, 64 kilómetros más. Entonces Naamán llega al momento en que se enoja y dice: no renuncio. Ya no. Versículo 11 y 12. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego. Mire, saldrá él rápido. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Quería renunciar. Se enojó porque las cosas no estaban saliendo como él quería. ¿Qué era lo que quería Naamán? Que el profeta saliera, ¿verdad? Que se pusiera de pie enfrente de él. Mire qué detallista Naamán. Yo quiero que el profeta salga. Yo quiero que el profeta se ponga de pie. Yo quiero que el profeta invoque el nombre del Señor. Que venga y ponga su mano para que yo sea sano. Eso es lo que quería Naamán. Yo he escuchado de cristianos, hermanos, que son como Naamán. Y no lo digo en broma, lo digo en serio, no aquí, sino que en otras iglesias, en otros lugares. No me he topado con ninguna situación aquí, así, pero sí he escuchado que el hermano: yo quiero que el pastor venga y que el pastor haga esto, esto y esto.
así como Naamán. Y si las cosas no se hacen como ellos quieren, ¿qué pasa? Yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Y si el pastor no las hace como yo quiero, entonces ya no voy a la iglesia. Renuncio. Y así estaba Naamán, bravo. Y todo eso, hermanos, ¿por qué es lo que provoca esa actitud? El orgullo. ¿Qué es lo que provoca esa actitud? El orgullo. El orgullo provoca esa actitud. Pero tenemos que entrar a un proceso. Y lo primero, mire para acá por favor, lo primero que se tiene que quebrantar antes de recibir un milagro es el orgullo. Es lo primero que se tiene que quebrantar. Naamán pensaba que Eliseo iba a hacer algún conjuro, alguna ceremonia, imposición de manos, o que iba a preparar una medicina mágica para sanarlo. Hermanos, tenemos que quitarnos esa mentalidad. Y tengo que ser muy cuidadoso cuando predico esto, porque una vez me malinterpretaron. El pastor no le gusta ir a orar por uno. No es eso, hermanos. Sí, si usted me invita a su casa a orar, yo voy. Mejor si me da un tamalito. El punto es, hermanos, de que no tenemos que confiar en los métodos, tenemos que confiar en Dios. Es que si me ponen las manos voy a recibir sanidad. No confíe en los métodos, confíe en Dios. Es que si no me ungen con aceite no voy a recibir sanidad. No confíe en los métodos, confíe en Dios. Es que si no viene el hermano fulanito, la hermana menganita y el otro hermanito que oran por los enfermos, entonces no voy a ser sano. No confíe en el hombre, confíe en Dios. Entonces Naamán dice: allá en mi país, en Siria, hay mejores ríos, el Habana y el Farfar son mejores ríos. Y tenía razón. Eran ríos hermosos, Habana y Farfar. El río Nilo, el río Jordán, era un río que a veces llevaba demasiado lodo, estaba chocolatoso. Entonces dice: bueno, si es de sumergirse, y esa es otra enseñanza para nosotros. Bueno, si es de sumergirse, entonces yo puedo ir a los ríos de Damasco y me sumergo 7 veces, va a funcionar, ¿verdad? ¿Por qué no? Y esa es la mentalidad de muchas personas. Bueno, Dios dice que hay que hacerlo así, pero también lo puedo hacer de esta manera, es igual. No, hermanos, Dios quiere de nosotros obediencia. Recuérdense, bueno, no recuérdense, pero sí le quiero dar un dato. En aquella época, aunque todavía se practica eso, se confiaba mucho en las aguas termales. Muchas personas aquí en Guatemala van a las aguas georginas, aguas termales, dicen, son aguas que sanan. Y es muy posible que en esos ríos, el Habana y el Farfar, cerca de esos ríos pudieran haber aguas termales y decir Naamán: me voy a sumergir en esas aguas termales y voy a ser sanado. Pero no se trataba, hermanos, de río, se trataba de aprender obediencia. Se trataba de quebrantar su orgullo. ¿Para qué? Para que se activara la fe. Y una vez se activara la fe, se produjera el milagro. Entonces, cuando Naamán estaba bravo, haciendo berrinche, sus siervos lo convencen. Dice el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías?
cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Naamán debió haber sido un buen señor, un buen comandante. ¿Por qué? Porque sus siervos se interesaron en convencerlo. No, don Naamán, hombre, no sea así. Mire, no le están pidiendo gran cosa, hombre. Si él le pidiera una cosa mucho más difícil, usted la haría, hombre. Vamos al río Jordán. ¿Cómo? ¿Qué se quita con probar, verdad? Entonces hace ese gran recorrido hasta el río Jordán. Aunque Naamán no iba muy conforme, él quería las cosas más fácil. Él quería que fuera rápido, pero no. Dios le estaba enseñando muchas cosas a Naamán. Le estaba enseñando humildad, le estaba enseñando paciencia, le estaba enseñando obediencia, y algo muy importante que usted tiene que aprender en esta noche: esfuerzo. Esfuerzo. Más de 50 kilómetros tenía que caminar Naamán, tenía que esforzarse. Muchas veces Dios quiere que nosotros nos esforcemos, hermanos. ¿Por qué yo oro y no recibo milagro? Porque usted ora un minuto, hombre, y ya quiere recibir un milagro. Esfuércese orando, levántese temprano a orar, doble sus rodillas antes de dormirse, no se desespere cuando esté en el culto. Amén. ¿Quiénes se desesperan cuando están en el culto? Están ahí inquietos, ya me quiero ir. No, hombre, tenga paciencia, espérese. Otros se vienen a dormir a la iglesia. Dios quiere que nos esforcemos. Dios podía haber hecho un milagro en ese instante en Naamán, pero tenía que aprender muchas cosas Naamán, como las que estamos aprendiendo nosotros esta noche. Miren, hermanos, hay algo que usted tiene que aprender, y es que nosotros no podemos condicionar a Dios. Usted y yo no podemos condicionar a Dios. Dios, yo quiero que hagan las cosas así, así. ¿Sabe lo que nos enseñó Jesús en Mateo 6:10, en la oración, cuando enseñó a orar? Vénganos tu reino, hágase que tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que sea tu voluntad. Y Dios nos manda a nosotros esforzarnos. Se va a Naamán y hace el viaje hasta el río Jordán. Ahora, las acciones del profeta Eliseo no fueron por capricho, había un propósito. Así de que, hermanos, lo que recibió Naamán de parte de Eliseo pareciera un desprecio. Ni siquiera salió a recibirlo. Le manda a que se vaya a sumergir el río Jordán, pero había un propósito para eso. Es cierto que Eliseo tenía su carácter, ¿verdad? Pero todo lo que Eliseo hacía era dentro del propósito de Dios. Y algo estaba aprendiendo Naamán, de manera que cuando usted piense, escúcheme bien, que lo están despreciando, no renuncie, porque Dios le está enseñando algo. Dios lo está capacitando para algo. El comandante Naamán debía sumergirse en un río nada especial. Debía de humillarse. Ese gran comandante condecorado, para recordarle que a pesar de sus logros, su grandeza, todo eso, esos logros, esa grandeza no servía nada para sanarle. Que solamente el poder de Dios podía sanarlo. De manera que Naamán se tiene que tragar su orgullo. De manera que Naamán tiene que humillarse. De manera que Naamán tiene que aprender obediencia. Tiene que aprender paciencia.
Naamán tiene que esforzarse para recibir su milagro. Y va al río Jordán y obedece y se sumerge las 7 veces. ¿Y qué pasó? Versículo 14, y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Qué glorioso eso, hermanos. Porque miren, nosotros conforme pasan los años se nos va manchando la piel, ¿verdad? Se nos cicatriza. Vaya, las hermanas echan su crema, con nosotros los varones no. Y Naamán, hermanos, cuando sale del río Jordán, su piel como la de un niño. ¿Le dice usted la piel a un niño? Qué hermosa la piel de un niño, ¿verdad? No como la de nosotros, hombre. Estamos viendo cómo nos abrimos los ojos para que no se nos miren las patas de gallo. Y cuando Naamán sale del río, pues su piel como la del niño. Eso sí. Eso ha sido glorioso, hombre. Valió la pena la obediencia. Valió la pena la humillación. Valió la pena la paciencia. Valió la pena el esfuerzo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo en esta noche. Vale la pena obedecer. Vale la pena esforzarse. Vale la pena humillarse. Naamán se sumergió 7 veces. 7, el número de la perfección. Se tenía que perfeccionar su humillación para recibir sanidad. Ahora, hermanos, el agua del Jordán no sanó a Naamán. Y tampoco fue que se zambulliera 7 veces. Fue sanado por la obediencia. Y esa obediencia activó el poder de Dios. La obediencia activa el poder de Dios. Mire, podría alguien leer esa historia y tener los recursos económicos y decir, ay, me voy a ir a Israel y me voy a sumergir 7 veces al río Jordán. Puede hacerlo, pero no va a recibir ningún milagro, porque no estaba el poder en el Jordán, no estaba el poder en el sumergirse, estaba en la obediencia a Dios. Como aquellos que dicen que el Sansón, porque tenía el pelo largo, tenía fuerza, ¿verdad? Y hasta una comedia se le oye que consiguieron la peluca de Sansón, ¿verdad? No, Sansón tenía fuerza porque estaba obediente a Dios. No era su pelo, era Dios el que le daba la fuerza. Eso tenemos que aprenderlo, hermanos. Los métodos que Dios usa para tratar con alguien no exactamente van a funcionar con otros. Amén. Porque en eso sí somos muy dados a estar copiando, hermanos. Estamos muy dados a estar copiando. De repente alguien, Dios le dice, tómate una copa de aceite y vas a recibir sanidad. Y obedeció y se tomó el aceite y fue sanado. Ah, no, el otro vio y dice, entonces yo también me tomo una copa de aceite. No va a funcionar así, hermano. No es de esa manera que funciona. Es la obediencia a Dios, es la humillación a Dios, es esforzarnos en lo que Dios nos manda hacer. De manera que vale la pena, hermanos, obedecer a Dios. Vale la pena humillarnos, vale la pena esperar en Él, vale la pena ser paciente. Al final seremos recompensados, sobre todo con la gran bendición, el gran milagro de la salvación y la vida eterna. Vamos a ir terminando, hermanos. Regresa nuevamente del Jordán Naamán a la casa de Eliseo. ¿Para qué? ¿Para qué regresa? Para agradecer.
regresa para agradecer. Eso nos recuerda una historia de Lucas capítulo 17, 10 leprosos, ¿verdad? 10 leprosos le dicen al Señor: Señor, ten misericordia, sana. Nos vayan y preséntese al sacerdote. Y se van los 10 leprosos. Y en el camino, ¿qué pasa? Fueron sanados. Y regresaron los 10 a agradecerle a Jesús, ¿verdad? Ah, no. Ay, perdón, ¿cómo es la historia? Solo uno regresa. Hay que ser agradecidos, hermanos. Hay que ser agradecidos. Humillación, obediencia, paciencia, esfuerzo y agradecimiento. Son virtudes que no pueden faltar en un cristiano. Versículo 15 y 16: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero no quiso. Ahora, Eliseo, hermanos, era un siervo de Dios que vivía por fe. Él, antes de ser profeta, pues tenía su negocio, tenía su trabajo, tenía su heredad que la trabajaba, pero lo dejó todo por servirle a Dios. Así que vivía por fe. Y pues él vivía de lo que las personas le dieran. Pero en esta ocasión no acepta nada. No acepta nada de Naamán. ¿Y cuál es el motivo, hermanos, por el que Eliseo no acepta nada de Naamán? Porque Naamán debía de entender de que él no podía comprar un milagro. Recuérdense que esa fue la actitud que él tenía cuando llegó de Siria a Israel: voy a ir a comprar un milagro, ¿verdad? Entonces Eliseo no recibió nada para que Naamán no creyera, ni tampoco fuera a testificar a Siria de que él compró un milagro, sino que el milagro lo hizo Dios y que a él le debía darle la gloria. Y entonces Naamán lo comprendió. Sigue diciendo el versículo 17: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otro Dios sino a Jehová. Entonces entendió Naamán. Le pidió tierra de Israel. Acuérdense que Israel, tierra santa, ¿verdad? La tierra de Dios. Entonces, voy a llevar tierra de Israel. En mi espacio voy a poner esa tierra, y en esa tierra voy a ofrecer holocausto a Jehová. Eso nos enseña, hermanos, que todo lo que nosotros recibimos lo recibimos de Dios, y a Él se debe dar la gloria. La historia de Naamán nos enseña que todos, escúcheme bien, para bien sus oídos, todos podemos recibir un milagro de parte de Dios. ¿Lo cree usted? ¿Lo recibe? ¿Qué se necesita? Activar la fe. ¿Cómo activamos la fe? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Obediencia, paciencia, perseverancia, esfuerzo y gratitud. Amén. Para los que no apuntaron, ojalá se les quede, ¿verdad? Esas son las virtudes que necesitamos, hermanos. ¿Por qué no recibo un milagro? Tenga paciencia, hombre. Humíllese, obedezca, esfuércese. Así vamos a ver cómo obra Dios en todos aquellos que recibieron un milagro de parte de Él. Amén. Active su fe, hermano.
Active su fe. Dios no hace un milagro en nosotros por lo que nosotros somos. Dios hace un milagro en nosotros por lo que Él es. Clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que adoramos. Amén.